Familia, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo andan el día de hoy? ¿Cómo están? Quiero saber si se me escucha bien, si me están viendo ahí en donde estoy, si todo está en orden. ¿Cómo va este gran inicio de mes de noviembre? Quiero saber si se encuentran bien, si me escuchan bien, una reacción o en el chat con el número uno, si se encuentran bien, si todo está en orden. Andrei, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Dijiste que si te veíamos, yo no te veo. No, ok. No, Marjorie, súper bien, me encanta esa manito, que creo que está molestando mi cámara, pero bueno, aquí estamos supremamente presentes desconozco. esta noche en nuestro último live de riesgo de tasa de interés del libro bancario, previo a nuestro taller que arranca exactamente el 7 de noviembre, o sea, pasado mañana ya arrancamos con información y oficialmente iniciamos sesiones el día 10, el lunes 10 de noviembre. Andrei, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, todo súper, Cris, muy bien. Acá ya listo para nuestra tercera sesión de riesgo de tasa de interés del libro bancario introductoria, pues para nuestro curso, que como tú dices, comenzamos ya el lunes de la próxima semana. Así es, súper, súper bien. Bueno, señores, vamos a darle rápidamente para poder aprovechar a Andrei, que viene con una información supremamente importante, que siempre quedamos con ganas de más cada vez que terminan las sesiones. Entonces, Andrei, la sala es tuya, el público es tuyo. Listo, Cristian, muchas gracias. Bueno, entonces buenas tardes para todos. Javier, Gerardo, Diana, Catherine, Juan Diego, bueno, ahí veo que se van conectando más personas a nuestra sesión. Bueno, bienvenidos a esta tercera charla que tenemos de riesgo de tasa de interés del libro bancario. Déjenme por acá. Yo busco, ¿qué se me hizo? Ah, ya acá está, esa lista. Voy a compartir por acá la pantalla y continuamos, yo creo, donde terminamos la última. Esto yo voy por acá a cerrar mi cámara porque, como saben, me gusta escribir siempre sobre las diapositivas. Entonces, nada, pues bienvenidos a nuestra tercera sesión de riesgo de tasa de interés del libro bancario. Ya hemos venido hablando nosotros de varias cosas, digamos, generales. Hablamos un poquito de la importancia de que los ejercicios que se hacen sobre este riesgo pues son prospectivos. Eso implica básicamente proyección de este riesgo, ¿no? Son tal vez como dos grandes mediciones. Una es la que se hace en términos de la información actual, o sea, corte. Pero diría yo, eso es más una opinión personal, creo que lo más relevante de los ejercicios que se hacen sobre este riesgo, pues claramente son aquellos cuyo enfoque son prospectivos, ¿no? Y decíamos también, pues estas metodologías se usan muchísimo cuando uno, digamos, avanza en este tipo de riesgos, se usan mucho para tomar decisiones. Y esa toma de decisiones implica un poco, pues, pensar en cómo yo quiero analizar, o cómo quiero más bien que esté, mediante algunos análisis que se hacen, la estructura de balance que yo tengo en una entidad financiera, desde mis posiciones activas y mis posiciones pasivas, ¿no? Y decíamos, aquellas que estén sujetas a riesgo de tasa de interés del libro bancario. Entonces, un poco, uno de los mensajes que damos nosotros es no necesariamente todas las variables que hacen parte del riesgo de tasa, de la estructura de balance, perdón, no todas necesariamente son susceptibles al riesgo de tasa de interés del libro bancario. Entonces, uno diría, bueno, pues tal vez uno de los puntos de arranque sería identificar cuáles sí lo son. Uno de los temas, de los ejercicios que haremos nosotros en nuestro curso la otra semana, es una plantilla súper sencilla en la cual decimos, digamos, o hablamos de usualmente cuáles son esas variables que suelen ser susceptibles al riesgo de tasa de interés del libro bancario para una entidad. No, lo que veremos no es que siempre es así para todas las entidades, digamos, hay que analizar cantidades diferentes y en las consultorías que hacemos desde de riesgos así lo hemos hecho y cada entidad tiene su propia historia y no necesariamente son las mismas, pero uno se puede decir que usualmente algunas de ellas suelen ser susceptibles al riesgo de tasa de interés del libro bancario, o por definición, ahí eso lo veremos en el curso, pues por definición hay algunas al menos que uno sí podría clasificar, digamos, como susceptibles. Entonces es un tema que estaremos charlando nosotros ya desde la otra semana cuando iniciamos nuestro curso, como decía Cristian, el 10, el lunes. Eh, entonces, bueno, es un poquito de lo que estaremos conversando. Y decíamos también, la última sesión, la importancia de las curvas, de tipos de interés. Hicimos un par de ejemplos, uno relacionado con cartera de créditos y otro,
digamos, relacionado también con las captaciones. Pues, decíamos, pues lo clásico en las entidades financieras son los CDTs, entonces dimos un par de ejemplos sobre ese tema que creo que es interesante. Entonces, bueno, eso fue un poquito lo que estuvimos hablando la sesión pasada. Yo por acá voy a proyectarme un segundito, ahorita por acá la cámara. Y, a ver, ay, perdón. Denme un segundo por acá. Ah, esto se me fue para el otro lado. Esperen un segundo a ver qué pasó con esto. A ver, a ver. Voy a tocar entonces cambiar de cámara. Bueno, mientras Andrei revisa su tema interno, les recuerdo que este es un espacio para ustedes. Este es un espacio para que ustedes puedan interactuar con nosotros, con ustedes directamente con el experto, donde ustedes pueden resolver todas las dudas respecto, en este caso, del riesgo de tasa de interés del libro bancario, hacer absolutamente todas sus preguntas. Este espacio está hecho más para el ser humano que está detrás del computador, la persona que tiene sus diferentes sentimientos, felicidades, tristezas, emociones y demás, antes que de cualquier empresario que de pronto también quiera estar dentro de las sesiones. Está más hecho para el ser humano y pueden abrir los micrófonos, hacer las preguntas en el chat y cuando ustedes lo deseen. Ahora sí estamos viendo tu pantalla. Súper, Cris, muchas gracias. No sé por qué se me cambió a la tercera, antes me salía en la segunda pantalla, pero bueno, listo, ya está. Entonces, bueno, entonces nosotros la última charla que tuvimos, pues cerramos hablando de esto y decíamos, vea, hay dos formas básicas de ver un poquito el riesgo de tasa de interés del libro bancario. Uno desde la perspectiva del riesgo actual y yo les decía, digamos, el otro mecanismo es en términos prospectivos, eso es simplemente hacia adelante, cómo me imagino yo o qué medidas de sensibilidad puedo hacer yo para calcular un poquito ese riesgo de tasa de interés pensando en el futuro. Entonces yo les decía, pues acá se habla muchísimo de flujos de caja. Entonces los flujos de caja que se tienen, las variables que son susceptibles al riesgo de tasa de interés del libro bancario, pues son muy importantes. Finalmente uno termina haciendo análisis del riesgo actual y el prospectivo, los dos, digamos, enfocado en dos variables principales, que un poco yo les decía, les voy a hablar después del valor económico patrimonial y el margen neto de intereses, pues hoy es el día de hablar de eso un poquito para ir aterrizando como en las generalidades de este tema. Entonces, dije, usted tiene que hacer análisis del riesgo actual o prospectivo para el capital, ¿no? Y para las ganancias. O sea, en realidad uno termina haciendo análisis acá en este tipo de riesgo, en términos del capital de las entidades financieras, que es este, y también, pues, botémoslo por acá, del PIG, las dos cosas, ¿cierto? De las ganancias o pérdidas que tiene una entidad. Por esa razón, digamos, bajo esos dos conceptos está acá ya. Bajo esos dos conceptos se desarrollan dos conceptos muy importantes dentro de este riesgo, que es el valor económico patrimonial y el margen neto de intereses. Entonces, digamos, están los dos, eh, digamos, dentro de los modelos que uno debería desarrollar en riesgo de tasa de interés del libro bancario. La superfinanciera, también desde Basilea 3, en Basilea 3 fue donde se desarrolló todo esto, pues plantean eso, y si usted debería hacer un modelo, o más bien dos modelos en realidad, con enfoques un poco diferentes. Entonces, uno enfocado al capital, que sería el valor económico del patrimonio, que es el que yo también. Ese es uno de los grandes puntos de análisis de este ejercicio. Y el segundo, pues, es el margen neto de intereses. Este segundo, que este estaría un poco más atado al tema del PIG, y yo no sé por qué se me borra la K, pero ahí está. Entonces, el valor económico patrimonial, muy atado al concepto de capital, esa suele ser, digamos, una medida un poquito más estructural. Y el margen neto de interés es mucho más atado a las pérdidas y ganancias. Y ese es un modelo que tiene un enfoque, digamos, un poco más de corto plazo. Entonces, el BEP, valor económico patrimonial, un poquito más con enfoque de largo plazo, y el MNI, que es el margen neto de intereses, con un enfoque, digamos, más centrado en el corto plazo. Entonces, como para ir entendiendo cosas, uno diría, bueno, pues entendamos cada uno, ¿cierto? Que es el margen neto de intereses, que es el BEP. Eh, entonces, pensemos un poquito en eso. Dice, bueno, análisis de capital y ganancias, que son como estos dos mundos en los que se basa, digamos, el análisis de este riesgo. Y dice, aquellos que surgen por movimientos adversos de tasas de interés que afectan las posiciones del libro bancario.
Entonces, si ustedes se acuerdan, en la charla uno que tuvimos hablamos de esto, posiciones del libro bancario, y definimos cuáles eran las posiciones o el concepto de posiciones del libro bancario que se diferencia del libro de tesorería. Entonces, cuando uno ve la estructura de balance de una entidad financiera, la separa en dos libros, el libro de tesorería y el libro bancario, eso ya lo conversamos. Y dice esta definición eh, que implica afectaciones de movimientos adversos en las tasas de interés. Esto es un tema que creo que es importante. Digamos, en la definición se habla de movimientos adversos de tasas. O sea, cuando las tasas toman una dirección que a mí no me sirve, ¿cierto? Depende si yo estoy hablando del activo, del pasivo, de qué posición estoy hablando yo. Pues habrá escenarios en los cuales las subidas de tasas me sirvan y habrá escenarios en los cuales las bajadas de tasas son las que me sirven. Entonces, digamos, hay que pensar muy bien en cuál variable de la estructura de balance está pensando uno. Pero bueno, eso ya seguramente haremos un zoom más en el curso de esa parte de las tasas y cómo afectan, digamos, cada variable susceptible al riesgo de tasa de interés del libro bancario. Lo que quería hacer suma acá es sobre todo al concepto de adversos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Pues desde el planteamiento de riesgos, uno diría, claro, yo pues lo que intento es pensar en aquellas cosas que afectan o que implican un resultado negativo eh, sobre lo que yo estoy analizando, en este caso sobre mi estructura de balance, bien sea en el valor económico del patrimonio, que es un concepto un poco más estructural aplicado al capital, o sobre el margen neto de interés, que es un concepto un poquito más de corto plazo aplicado a las pérdidas y ganancias, ¿no? Es como lo que uno debería pensar. Pero el mensaje que yo quería darles es, aunque claro, aunque desde Basilea y bueno, los reguladores también lo ven así, movimientos adversos, pues lo entiendo dado que se ve desde un punto de vista de riesgos, pues no necesariamente es la única forma de analizarlo. Creo que eso es bien importante. En realidad, cuando avanza en este riesgo de tasa de interés del libro bancario, en realidad, pues claro, uno arranca mirando los escenarios adversos y eso tiene todo el sentido del mundo porque estamos hablando de riesgos y posibles afectaciones que yo podría tener, pues es lo que sustenta esa perspectiva, pero en realidad uno termina haciendo el análisis cuando ya es un poquito más maduro en esto y lo integra realmente a la gestión, que es en donde yo siempre creo que deben terminar este tipo de cosas, en los diferentes riesgos, pues en realidad uno mira tanto movimientos adversos como movimientos a favor, ¿no? O sea, desde un punto de vista más, digamos, riguroso en enfoque de riesgos, pues sí, entiendo el tema de mirar las escenarios adversos, pero claramente, pues como negocio, finalmente uno termina pensando en esto como negocio, al menos yo lo veo de esa manera. Eh, pues uno mira tanto los escenarios negativos, que es lo usual, pero también los escenarios positivos, porque es que yo en la vida real, cuando trato de definir la estructura de balance dentro de mi entidad, pues me interesa lo malo que puede pasar, pero también, por supuesto, me interesa lo bueno que puede pasar, ¿no? Y en realidad sobre lo bueno que puede pasar y lo malo es que yo tomo decisiones en términos de, por ejemplo, qué debería pasar en la captación de recursos, si yo miro curvas de captación a qué plazos o en qué plazos debería enfocarme en la captación de recursos según lo que le pase al BEP o lo que le pase al M&A, qué tipo de tasa o qué nivel de tasa debería ofrecer yo por plazo, o sea que finalmente el riesgo de tasa de interés del libro bancario se utiliza, digamos, si uno lo hace, ya es un poco más maduro y avanza, digamos, en esto, pues se termina utilizando, por ejemplo, en modelos de pricing, ¿no? Y eso es un poco, por ejemplo, determinar cuál debería ser el nivel de tasa de interés adecuado, por ejemplo, en captaciones. Dentro de mi entidad da un objetivo que yo tengo en la estructura de balance. Entonces yo priceo eso, como dicen algunos, o pricing más bien, que sería la forma correcta de decirlo. ¿Cuál sería el valor de esa tasa? ¿No? Y sobre eso defino, por ejemplo, tasas de interés en mi curva del pasivo, por ejemplo. O defino yo, por ejemplo, también, que hablamos mucho de captaciones la sesión anterior, hay otra curva, por ejemplo, yo les dije, en esto hay muchas curvas, pues yo por eso en la primera sesión y creo que un pedacito de la segunda les hablé de curvas y que un poquito cómo se mueven y esas cosas. Porque en este tipo de análisis pues hay muchas curvas, ¿no? Entonces yo les decía, está la curva de cartera de créditos, esa ya la hablamos un poquito, está la curva de captaciones también, señor. Ah, pensé que alguien tenía una pregunta. Recuerden que si hay alguna pregunta por el chat, hay que estar pendiente y me ayuda a leerla. Yo como estoy proyectando, pues no logro ver el chat. O si alguien quiere preguntar, pues levanta el micrófono y con mucho gusto ahí les ayudamos con las inquietudes. Entonces les hablaba del pricing, ¿no? Entonces yo les decía, de hecho hay diferentes tipos de curvas, entonces digamos,
En tipos de curvas decíamos, claro, están las de crédito, por ejemplo, esa es una de las que uno analiza, pero también están las de captaciones. Y esas dos como que fueron un poquito la base de lo que explicamos un poquito nosotros en las sesiones anteriores. Pero hay otras, no son las únicas. Depende de la estructura de las entidades, pues hay muchas curvas. Otra, por ejemplo, es las curvas de deuda. Esas son otras curvas. Y es, por ejemplo, cuando yo tomo deuda con establecimientos bancarios, que es otra forma de financiarme, ¿no? Yo me puedo financiar con cuentas de ahorros, me puedo financiar con CDTs, bien sean virtuales o físicos, o me puedo fondear también con deuda de establecimientos de crédito. Y esa deuda también es otra curva, por ejemplo. Entonces, finalmente uno lo que termina haciendo en este riesgo, cuando avanza un poco ya en el tema, es pues buscando o analizando interrelaciones en realidad entre las diferentes curvas y cómo esos comportamientos entre ellas pueden ser diferentes. ¿Qué quiero decir con eso? Más allá de acá para que me entiendan ese concepto, porque ya escribí mucho en esta diapositiva, entonces yo lo que voy a hacer esto, ahí está bien. Voy a inventar, entonces digamos, uno puede decir, vea, entonces yo tengo, ya entendí, por acá tengo una, que es la de la cartera, esta es una curva, tengo otra, que es la de los CDTs, es esta, y tengo otra, que es la de la deuda, por ejemplo, ¿no? Ahí tengo tres. Y puede ser, por ejemplo, que por algún evento económico de inflación, tasas de interés, déficit fiscal, percepción de riesgo país o riesgo propio de la entidad o estrategia comercial en alguna de las curvas, bueno, no sé, hay muchas cosas que uno piensa acá. Puede ser que en algún escenario, por ejemplo, no sé, la curva de cartera de créditos, digamos, se comporte de esta manera, ¿no? Cambia así, esto es el momento cero y esto es el momento uno. Se vuelve así, ¿no? Ya después hablaremos, le daremos un nombre a esos, digamos, de curvatura, pendiente, nivel, bueno, eso tiene una teoría, pero eso ya lo hablaremos seguro en el curso. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, por alguna razón se movió de esa manera esa curva, pero puede que al mismo tiempo esta curva se mueva así, ¿no? Y al mismo tiempo esta se mueva así. Entonces, lo que quiero decir es que, digamos, cuando uno termina analizando esto y pensando en las curvas que hay por dentro de la estructura de balance, no, digamos, casi nunca pasa que por algún efecto económico las curvas se muevan exactamente igual. Eso, pues eso no es cierto. O sea, generalmente eso no pasa. Generalmente los movimientos de las curvas entre las variables dentro de una estructura de balance que son susceptibles al riesgo de tasa de interés del libro bancario se mueven diferente. O sea, lo que quiero decir es que usualmente los movimientos de las curvas no son lineales. Eso es lo que quiero decir. De hecho, si ustedes revisan en el anexo 15 del modelo de riesgo de tasa de interés del libro bancario, de la superfinanciera, pues cuando hablan o definen un poquito el tema de las curvas, hablan de choques y ellos dicen choques paralelos y choques no paralelos. Pues claro, eso es muy importante porque en la vida real es muy usual que las curvas no necesariamente tengan choques paralelos, sobre todo cuando no tiene varias curvas en la estructura de balance. Entonces, este es un ejemplo. Esta se movió así y está así, todas diferentes, porque este es un aumento, esta es una disminución y esto es cambios en toda la curva donde un segmento sube y el otro baja. Entonces, ahí pasa de todo. Entonces, digamos, lo que quiero decir es que ese análisis de interrelaciones de curvas, ya cuando uno está un poquito más avanzado y más maduro en esto, pues es muy útil. Yo por eso les decía, entiendo yo el concepto, ¿no?, que uno suele ver y es movimientos adversos, que eso es lo que está por acá, pero no es lo único, ¿no? Cuando uno habla de gestión de este riesgo, que pues como lo hemos visto siempre, no, los riesgos son, esto en realidad para todos los riesgos son herramientas para la toma de decisiones de inversión, no es herramientas para hacer reportes, ¿no? Son herramientas para toma de decisiones de estructura de balance, por ejemplo, en este caso. Eh, entonces, claro, pues uno cuando mira estos movimientos de las curvas, pues en realidad para tomar decisiones no solamente le importan los efectos adversos, sino que también resultan muy importantes los efectos a favor. Ahí es donde uno dice, ah, no, pues dado mi riesgo de tasa de interés bancario, yo me quiero ir así, ¿no? Quiero que en la estructura o estar más cargado en la sensibilidad de este riesgo desde el activo, o estar más cargado desde el pasivo, eh, o estar más cargado en el activo, pero solamente en este rubro. Bueno, porque yo espero que pase lo siguiente. Entonces, eso, digamos que influye mucho en las decisiones que uno toma de estructura de balance, ¿no? Así finalmente es como debería verse. Entonces, digamos, mi mensaje acá sería, pues no solamente debieran ustedes fijarse en lo adverso, tal vez es el paso uno, pero pues a medida que uno va avanzando
en este tipo de ejercicios, pues en realidad uno mira adverso y no adverso, ¿no? O sea, adverso y positivo. Y sobre eso trata de tomar decisiones sobre la estructura de balance de la entidad. Entonces, dice acá efecto cuando las tasas de interés cambian. Dice, hay efectos dobles, ¿no? Entonces, acá es donde la cosa como que se comienza a aterrizar. Entonces dicen, las tasas de interés cambian y eso cambia el valor presente, ¿cierto? Entonces, primera cosa. Entonces, hay un efecto del cambio de las tasas de interés en el valor presente. Y segundo, pues eso afecta también los flujos de efectivo. Entonces, hay dos efectos. O sea, las tasas de interés en realidad, digamos, el efecto que yo tengo en tasas de interés se ve en dos líneas. Entonces, uno es en el valor presente neto de algo, ¿cierto? Y lo otro es en los flujos futuros de caja. Entonces, en realidad, pues lo que le dicen a uno es, mire los cambios de tasa y sus efectos sobre estas dos cosas, ¿cierto? ¿Y por qué sobre estas dos cosas? Pues muy sencillo. Entonces, voy a ir por acá otra vez. Voy a borrar esto, yo creo. Entonces, hablemos un poquito de eso, del valor presente neto, cómo así que los impactos, y hablemos de los impactos en los flujos de caja, que son como las dos cosas que uno termina analizando en este riesgo de tasa. Entonces, aplicado a la estructura del balance. Entonces, un poco el tema es, pues desde el BPN, cómo es el efecto, ¿no? Decía por acá, en el valor presente. Entonces, ¿cómo es eso? Es simplemente, claro, si uno recuerda el concepto del valor presente, pues simplemente yo tengo una serie de flujos futuros, ¿cierto? Llamémoslos flujos UI. Entonces, hay una sumatoria de estos flujos futuros para todo I que va desde 1 hasta N. Esta es una N, ahí está. Eso son, digamos, la base del cálculo de los flujos. Y yo divido eso sobre 1 más una tasa de interés elevado a la N. ¿Cierto? Eso es lo que yo hago. Entonces ya, eso es lo que me dice a mí un poquito el concepto de cuánto vale algo. Que si uno lo mirara a través de flujos, pues uno diría, creo que esto ya lo hicimos en la clase anterior, en la sesión anterior. Digamos, yo tengo 100 pesos, los entrego y tengo unos flujos futuros. O sea, acá me gano, no sé, 10, 10, 10. Por allá 110 que me devuelven el principal y los 10 que yo me debería ganar. Estos son 100. Y cuando hago el BPN, pues ¿qué hago yo? Pues traigo todos estos flujitos, todas estas cosas a valor presente neto. O sea, es lo mismo. Esa es la ecuación y esto es gráficamente con lo mismo. Esto es la misma cosa. Pero yo hago eso a través de qué, ¿cierto? Finalmente todo ese proceso lo hago a través de qué, pues de una tasa de interés. La forma a través de la cual yo traigo valor presente neto a esos flujos futuros es a través de una tasa de interés, ¿no? A veces la tasa de interés tiene, digo, un componente fijo, a veces un componente variable, a veces tiene spread, digamos, la tasa, a veces es un spread cero, depende de lo que uno esté haciendo. Pero al final de la historia, para hacerlo muy sencillo, pues es una tasa de interés, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Pues traigo valor presente esos flujos con la tasa de interés. Pero lo que nos dice este riesgo es claro, usted debe tener presente que como esa tasa de interés se mueve, ¿cierto? A veces sube y a veces baja. Pues en realidad el movimiento de la tasa de interés le puede a usted generar cambios en el valor presente neto, ¿cierto? Entonces hagámoslo lo más sencillo del mundo desde matemática financiera, es, pues si uno lo mira desde la fórmula, es claro, si esta es la tasa de interés, uno más si sube la tasa de interés, por alguna razón, como les digo, no sé, de inflación, de déficit, de riesgo de la entidad, de no sé lo que sea. ¿Qué le pasa? Ya doy la palabra que le levanto la mano. Ya, déjenme hacer esta idea, digamos. Si sube la tasa de interés, ¿qué viene a pasar? Supongan ustedes por un instante que es constante o, como dicen los economistas, ceteris paribus, todo lo demás. Si sube la tasa de interés y todo lo demás constante, pues ¿qué pasa? Como el denominador es más grande y el numerador no le pasa nada, en este ejercicio es una constante que le llamaremos K, ¿qué le pasa al BPN? Pues se cayó, ¿cierto? Si el denominador sube y el numerador se queda quieto, el fraccionario es más chiquito. Pero cuando es más chiquito, pues es un BPN más pequeño. Entonces el tema simple es, claro, pues digamos, si subiera la tasa de interés, ese valor presente neto depende de qué estamos analizando, porque es donde la cosa crece un poco. Pero al menos miremoslo desde la generalidad por ahora, es, si sube la tasa de interés, pues el BPN de eso cae. Entonces dice, pues fíjese entonces usted de movimientos adversos de la tasa de interés, porque si las tasas toman una dirección que a usted no le sirve, pues va a perder valor, ¿no? El BPN va a valer menos eso que usted tiene. Entonces dice, desde el BPN o desde el valor económico patrimonial, que es el concepto del BIP, un poco el tema es, pues mire cómo las tasas usted lo pueden afectar, ¿cierto? Ese es el primer análisis, ¿no? Esa es como la primera perspectiva. ¿Alguien levantó la mano? Entonces, si quieren, adelante. Yo aprovecho y tomo ya.
Muchas gracias, Andrei. Una pregunta, ¿esa tasa a la cual se descontarían esos flujos estaría en relación con o qué tasa, digamos, se tendría que tomar para poder hacer el descuento de esos flujos? Claro, entonces digamos, es un tema ahí es clave. ¿Y cuál es la tasa? ¿No? ¿Cuál es la tasa? Entonces, Entonces, digamos, hay tal vez como, bueno, como dos grandes definiciones. Uno lo que debería pensar inicialmente es, ¿yo voy a usar una tasa o voy a usar una curva? ¿Sí o no? Eso es como lo primero que uno debería pensar. Y es, claro, si ustedes se fijan, digamos, en cualquier mercado desarrollado, o incluso no tan desarrollado como el nuestro, pues hay curvas de valoración, ¿cierto? Y una curva de valoración es, lo voy a dibujar por acá, y es, claro, pues hasta el tiempo y hay una tasa de interés para cada plazo, ¿cierto? Y lo que yo diría es, claro, pues que depende el plazo en el que esté cada uno de esos flujos, pues la tasa de interés no necesariamente es la misma, ¿no? ¿Y por qué no necesariamente es la misma? Pues porque el riesgo de cada plazo es diferente. Una cosa es que yo reciba un flujo de aquí a 6 meses y otra cosa es que yo reciba el mismo flujo en plata, supongamos que es igual, para hacerlo fácil, lo reciba a 2 años. No es diferente, porque es que una cosa es que yo no tenga el flujo durante 6 meses y esté privado de esa liquidez, y otra cosa es que esté privado de la liquidez durante 2 años. Entonces ya eso hace que la tasa de interés cambie. Entonces, en realidad, para contestar tu pregunta, uno debería pensar en una curva de tipos, ¿cierto? Entonces, lo que uno debería pensar para tu pregunta es, claro, entonces, está la curva de cartera, la curva de CETES, la curva de deuda, entre otras. Y yo tengo que pensar en todas ellas. Pero cuando yo calculo el valor presente neto, lo que yo tengo que pensar es además en otras curvas, por eso esto está lleno de curvas, que son con las que yo valoro, ¿no? Entonces, por ejemplo, una puede ser la tasa a la cual yo, no sé, capto en mis CDTs, y otra, la curva a la cual yo valoro mis CDTs. Eso no es lo mismo, es diferente, ¿sí o no? Entonces uno debería pensar es, pues, ¿cuál es mi curva? Llamémosla, no sé, CB, que sería mi curva de valoración. ¿Usted cómo va a valorar eso? Entonces, primero, para tu pregunta es, uno debería pensar en los plazos, eh, y en el escenario ideal, porque obviamente eso depende de, cuando uno aterriza esto en consultorías y ese tipo de cosas, uno siempre dice, bueno, pero ¿qué información tengo? ¿No? Y yo hago lo mejor posible con la información disponible de las entidades sobre las cuales se hace la consultoría. Entonces, entre más información pueda generar la entidad, pues mucho más técnico queda el modelo. Entre menos información pueda generar la entidad, pues, digamos, hay que, digamos, buscar soluciones, ¿no? Es lo que pasa. Entonces, en el mundo ideal, para tu pregunta, uno debe pensar en curvas, ¿no? Pero pues para hacer eso uno necesita histórico de las curvas de las entidades y a veces no las tiene. Entonces, pues bueno, son cosas que pasan en la vida real. Pero si uno lo quiere llevar a cómo es realmente la forma de hacerlo, es construir curvas de valoración. Primera parte de la respuesta. Y no es una única tasa, son muchas tasas, ¿no? Porque el plazo cambia y eso implica que hay riesgos diferentes. Y lo segundo es, no necesariamente debiera haber una única curva para el descuento. Digamos que uno logra montar las curvas para la valoración, porque logra construir la información por plazos o por nodos de las curvas. Pues bueno, chévere, allá uno tiene los plazos diferentes. Pero luego lo que uno dice, espera un momento, pero entonces la curva a la cual yo valoro o descuento los CETES debiera ser la misma curva a la cual descuento yo la cartera. Entonces la pregunta que uno se hace, los riesgos son exactamente los mismos, las primas de liquidez son las mismas. Pues de pronto no. Si uno concluye pues que sí, que es igual, pues bueno, es la misma curva. Pero si no, entonces uno debiera utilizar curvas de valoración propias para cada variable. Entonces, de eso depende, de qué variable estás usando y cuáles son los riesgos implícitos de ese componente del activo o del pasivo que tú estás analizando. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es, que se usa mucho, es, no, pues fácil, tome de referencia en la valoración las curvas de TES, ¿no? En el caso colombiano. Entonces dicen, digamos, ¿usted cómo puede reflejar el riesgo que está implícito en diferentes plazos para que lo pueda hacer por plazo, ¿no? Que es un poco lo que yo planteo acá, eh, aplicados a su entidad? Pues existe una curva líquida para su entidad sobre la cual se hagan transacciones periódicas y de las cuales se puedan derivar las tasas de valoración.
subyacentes, pues no. En muchas, no, pues no. En muchos casos no. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál curva existe en un país de la cual yo podría derivar ese riesgo o es mi curva base para hacer el cálculo de la tasa implícita? Pues las curvas de deuda pública, ¿no? En Colombia los títulos de deuda pública, en Estados Unidos los tesoros, en Alemania los bonds, depende. Entonces, un poco es eso, y es, claro, otra posibilidad, y de hecho dentro del modelo de la superfinanciera así lo nombran, no, pues tome referencia a la curva de TES, dado que la curva de TES lleva implícito variables de riesgo país, y que esa sea una curva de referencia para sus descuentos. Entonces, esa es una posibilidad. Entonces, lo que me debería pensar es, pues bueno, lo que yo debería tratar de hacer es construir una curva que esté acorde con los riesgos propios de esa variable que yo estoy analizando, en donde yo use una curva, ojalá, y no una única tasa. Eso es lo ideal. Porque el riesgo de plazo que les comentaba al comienzo de preferencia por la liquidez, que les dije un poquito, pues existe. Entonces, si yo supongo tasa única, pues eso le estoy quitando como esa parte de la realidad de mi ejercicio. Y segundo, pues debiera ser diferente, o yo debería hacer ejercicios internos para hacer consideraciones diferentes según sea la variable que yo analizo. De ahí se derivan esas tasas. Entonces, digamos, no es tan simple como decir, entonces coge la tasa del Banco de la República y hágale. No, eso no es así. Pues, a menos que uno concluya que la tasa del Banco de la República ya implícito todos los riesgos que yo tengo en mi cartera de créditos, en mis captaciones, en mi endeudamiento, en mi etcétera, etcétera, pues sería, pero pues usualmente no es así. ¿Listo? Es un poco como la idea. Entonces, eso en cuanto a las tasas. Eso en el BPN. Entonces, esa es la forma un poquito de ver el componente del BPN. Y el otro tema es el margen neto de interés. Entonces, aquí ya les dejé la idea del valor presente neto y cómo eso tendrá que ver en el valor económico patrimonial que se deriva de incluir todas las curvas, ¿no?, de la estructura de balance y hacer el ejercicio. Y lo otro que uno debería pensar entonces es el famoso margen neto de intereses. Entonces, el margen neto de interés. Y, ay, perdón, así. Y eso tiene que ver con qué, pues con flujos futuros de caja. ¿Cierto? Entonces decía por acá, me devuelvo, decía, el impacto de las tasas sobre el valor presente, ya expliqué, y sobre el momento de los flujos de efectivo futuros, ¿no? Porque los flujos de efectivo futuros pueden verse afectados. Entonces, ¿cómo así? Pues sencillo, ¿no? Porque uno debería pensar, claro, si yo, no sé, los flujos futuros de caja, yo les decía, pues bien podrían ser fijos o bien podrían ser variables. Entonces, lo fácil es, pues en las variables, piensen, no sé, en la inflación, que en Colombia es el IPC, que es el índice de precios al consumidor. Y uno diría, claro, pues, ¿qué pasa? Que mensualmente el DANE reporta la inflación, y ahorita todo el mundo habla que la inflación está como peligrosa y que no sé qué, y que de pronto se sube. Eh, entonces, en inflación, uno diría, no sé, supongo que ustedes tienen captación, deuda, cartera, lo que sea, a toda inflación, pues, ¿por qué eso genera un impacto directo? Pues obvio, es que una cosa es, si la inflación en Colombia está al 5,18, pues como estamos ahorita, pues eso genera la multiplicación, un flujo, me invento, de 1.200.000 pesos. Me estoy inventando el número, pero pues, ¿qué pasa si, yo no sé, entonces están diciendo, no, hay un riesgo ahorita a nivel local, y es que el salario mínimo en Colombia, digamos, pueda tener un incremento material. Está ese riesgo, ¿no? Entonces, en teoría, por teoría económica, ¿cómo se calcula el salario mínimo? Pues el salario mínimo debería ser equivalente a la productividad eh, que se genera en un país, ¿cierto? Durante un periodo más el efecto inflacionario de ese periodo. Productividades altas, incrementos de salarios mínimos altos; productividades bajas o negativas, incrementos bajos del salario mínimo, ¿no? Debiera ser técnicamente el resultado de las dos cosas. Pero ¿qué pasa a veces? Y nos ha pasado en Colombia, pues que a veces la decisión final del salario mínimo no se toma de esa manera. Aunque debiera ser técnico, pues hay otros intereses que mueven ese tipo de decisiones, y pues se corre el riesgo de que se hagan incrementos altos, y algunos dicen de pronto este año por decreto termina siendo un valor de 2 dígitos. Pues eso dicen algunos analistas, ya veremos qué pasa. Entonces digamos que eso sea un dato alto, ¿no? Entonces digamos que eso es 11%. Entonces, por allá se les ocurrió subirlo hasta el 11%. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el efecto directo en el flujo, pues dice la teoría que ese incremento, si sea así, de salarios, en el salario de esa manera, pues implicaría seguramente aumentos inflacionarios hacia adelante, ¿no? Por los famosos costos de menudeo y las expectativas de los agentes.
Entonces uno diría, no, pues sí, la gente pues, se va a ganar más plata, entonces pues eso seguramente incentiva el consumo y si aumenta el consumo hay más demanda y si hay más demanda eso puede llevar a que aumenten los precios y si aumentan los precios pues hay más inflación. Entonces eso es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces digamos que eso pasa y entonces la inflación sube, en conclusión. O sea, si algo así pasara, pues dice la teoría económica que es probable que la inflación tienda a subir si es que los incrementos en salarios mínimos pues no son racionales, ¿no? Digamos que eso pase, por ejemplo, es solamente un ejemplo. Y entonces, claro, el flujo ya pasa de ser 1.200.000 a ser 1.800.000. Ya, pues solo por eso, nada más. Entonces, claro, y eso es un efecto en una tasa, ¿no? Pues porque el IPC es una tasa. Este 5,18 es una tasa. Los aumentos de los precios de la canasta familiar, 5,18, pero es una tasa. Entonces, ¿qué pasó? Pues que por ese efecto, digamos que se da todo el supuesto que les dije, el salario mínimo en Colombia, después se sube la inflación el otro año. Y eso pues implicaría que si yo tengo alguna variable del activo del pasivo a de inflación, pues seguramente eso va a tender a subir. Y si eso sube, pues en plata, cuando yo multiplique, ¿no? En plata va a ser un flujo más alto. En este ejemplo, bueno o malo, pues depende. Si yo estoy desde el activo, desde el pasivo, qué rubro es, ¿no? ¿Qué espero yo de eso? Bueno, eso es donde empieza todo el análisis. Eso en los tasa variable, que es lo más sencillo del mundo. Y en los tasa fija, pues diría uno, en realidad ese efecto sobre los flujos futuros de caja se daría sobre todo cuando sea el reprecio, ¿cierto? Porque usted dice, bueno, pues el hecho de que sea tasa fija implica que durante la vida de ese flujo contractual, ¿no? Ese flujo que ya está definido, eh, pues no pasa nada, ¿no? Si el flujo que tocaba, digamos, pagar, supongamos, es, eh, es 800.000 pesos, pues era 800.000 pesos hasta que se venza eso porque pues es tasa fija, entonces contractualmente es el mismo valor. No le importa si la inflación sube o baja, no le importa nada, entonces eso es fijo. Digamos, si no hay, sí que si se mantiene la obligación contractual, entonces el vencimiento, y pues, eso es lo que se paga, si es que fuera un pago, ¿no? Porque puede ser un ingreso. Entonces, ¿dónde estaría el riesgo en flujos de caja? Pues, por ejemplo, en el reprecio, que es cuando se da el vencimiento. Entonces, no sé, hay una captación, entonces yo lo hacía al 10%, el 10% digamos que implicaba que la entidad pagara 1.000.000 de pesos, me invento al año, en flujo, y entonces se venció, pagué 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000 hasta que se venció. Y cuando se venció, pues por efectos económicos, riesgo país, riesgo de la entidad, estrategias comerciales, entre otras cosas, la tasa ya no es 10, sino que es 15. Pues, que implica que ese 1.000.000 de pesos dejó de ser 1.000.000 de pesos y ahora es 1.500.000, ¿cierto? En el reprecio. Entonces, en la tasa fija existe ese riesgo, pero sobre todo en el reprecio. Eh, y en la tasa variable, pues es súper natural, que es un poco el ejemplo que les daba yo ahorita. Y eso lleva a otro tema que es chévere que hablaremos en el curso, que es el famoso riesgo de opcionalidad. Eso es bien interesante. Eh, y es un poco donde existe el riesgo de opcionalidad. Entonces, eso es sencillo, ¿no? Y es, por ejemplo, si yo tomé deuda dentro de mi entidad con otra entidad, ¿cierto? Yo me fondí, eso lo hacen muchas entidades, yo me fondí a corto plazo, lo que sea. Con otra entidad tengo una tasa de interés que pagar en esa deuda. Pues, por supuesto, siempre está la posibilidad de que yo pueda, por ejemplo, prepagar, ¿cierto? Prepagar ese crédito. Pues claro, pues en realidad el prepago, que eso lo hablaremos en el curso, el prepago es una opción, ¿no? Eso es cuando uno por allá en el mundo de los derivados financieros habla de opciones europeas, opciones asiáticas, opciones americanas y todo ese tema. Pues en realidad eso, si uno lo mira desde el punto de vista conceptual, es una opción, en realidad. ¿No? Uno puede sintetizar eso como una opción. Y es una posibilidad, no una obligación a que yo haga algo, ¿no? Entonces, si sean ciertas condiciones, yo tengo la opción de hacer algo que yo quisiera hacer en ese contexto. Es una opción, es decir, una posibilidad de hacer algo, no una obligación. Entonces, ¿como cuál? Como el prepago. Entonces, es una posibilidad. Nadie me obliga a prepagar, solo si yo quiero. Lo que pasa es que a veces yo quiero y a veces no quiero, ¿cierto? Depende de lo que esté pasando con las tasas y todo ese tema. Entonces, ese riesgo también, digamos, está implícito dentro del comportamiento de las tasas de interés, porque según sean las tasas, yo quiero prepagar y a veces no. Entonces, depende de lo que esté pasando.
ese riesgo de opcionalidad pues a veces es alto y a veces es bajito. Entonces, eso también afecta a los flujos futuros de caja porque, por ejemplo, no sé, si yo tengo un crédito de 10 millones y prepagué, pues se supone que yo pago a inventar 1 millón anual, me invento. Pero si prepagué, pues de pronto venía pagando 1 millón anual, pero un año pagué 5 millones, ¿no? Un millón correspondiente a lo habitual y los otros 4 millones que viajan a la obligación a capital, ¿no? Claro, pues es un flujo inesperado. Por ejemplo, ¿sí? Inesperado me refiero a que contractualmente yo no tenía cómo saber que eso iba a pasar. Pues eso depende de las tasas, de la capacidad de generar flujo que tenga el cliente desde la cartera o desde el pasivo también, bueno, depende. Entonces, eso también se analiza, ¿no? En ese riesgo. Entonces está como los flujos futuros de caja, tasa fija y tasa variable, pero también está el riesgo de esas tasas sobre los prepagos, porque es que las tasas motivan prepagos o desmotivan prepagos, depende del escenario. Entonces, ahí está como la idea general, ¿no? Un poco de cómo yo voy a trabajar desde el punto de vista del valor económico patrimonial y desde el punto de vista, eso es del BPN que lo expliqué ahorita. Y por otro lado, desde el margen neto de intereses, que es un poco este concepto, más analizados de los flujos futuros de caja. Entonces, en realidad son dos cosas que conceptualmente son diferentes, ¿no? En el valor económico patrimonial hay flujos de caja, pero valorados, ¿no? En el M&A es una proyección de flujos desde un punto de vista más de PIG. Entonces, son cosas diferentes. Los dos miran el riesgo de tasa de interés del libro bancario, pero con perspectivas, digamos, diferentes. Entonces, bueno, eso en cuanto a esta parte. Entonces ya les define un poquito el valor económico patrimonial, que es más estructural, y el margen neto de interés, que es, digamos, un poco más un enfoque de corto plazo, ¿no? Y toda esta historia, ¿de dónde nace como todo este cuento del riesgo de tasa de interés del libro bancario? 2016, 2019, allá, en esa época, o sea, hace más o menos como 10 años, un poquito menos de 9 años. Nació toda esta historia en Basilea III. Entonces, en Basilea III se crean, digamos, todos los principios de gestión y supervisión del riesgo de tasa de interés del libro bancario, enfocado en 4 grandes puntos. Obviamente eso ha evolucionado, ¿no? Avanzado. eh, digamos, ¿cuáles son los 4 puntos principales que se proponen? Dice, vean, las entidades, básicamente, que son susceptibles a este riesgo, pues tienen que crear un marco de gestión, ¿cierto? Entonces, más bien, digamos, uno lo que tiene que pensar es, pues, dentro del sistema integral de administración de riesgos, pues, hay un riesgo que está implícito, que es el riesgo de tasa de interés del libro bancario. Entonces, así como yo debo pensar en un marco de gestión para el riesgo de crédito, para el riesgo de mercado, o el que a ustedes les guste, pues igual tengo que pensar en crear un marco de gestión para el riesgo de tasa de interés del libro bancario, ¿no? Entonces, un poco el tema es, claro, y ese marco de gestión que tiene que tener, pues tiene que tener las cosas que todos los riesgos tienen que tener, ¿no? Entonces, claro, debe tener una etapa de identificación, ¿no? Donde yo, digamos, trato de saber a qué le aplica, porque no le aplica a todos. Entonces, tengo que analizar mi entidad y todo lo demás y entender un poquito en qué casos aplica. Modelos, que es medición. Entonces, claro, yo tengo que hacer ejercicios sobre qué. Pues básicamente enfocados en el MNI. Ahí está como el epicentro de todo esto y el valor económico patrimonial. Y dentro de esos dos, pues está por supuesto los escenarios, que es un punto también que hablaremos en el curso. Y es claro, yo quisiera, debiera, no quisiera, sino que tengo más bien que hacer escenarios que me permitan a mí evaluar diferentes condiciones, ¿no? Porque como les dije, digamos, hay una visión de este riesgo que nace de variables macro, pero que también, digamos, debe tener aplicaciones desde las variables propias de la entidad. Entonces, las variables macro tienen efectos sobre lo que pasa en mis tasas de interés, por supuesto, ¿no? Entonces, hay rezagos que en papers del Banco de la República están demostrados que existen y hay estimaciones del tiempo en el cual los rezagos de las tasas de la tasa del emisor se replican en las tasas del mercado, incluyendo las tasas de las entidades financieras. Eso cambia según sea el tipo de variable. Entonces, eso es una realidad, eso no es una discusión, eso no es una opinión, sino que es una realidad. Pero lo que uno debería pensar es, dado que eso es así, pues digamos, en los escenarios que yo creo que son posibles, pues ¿qué podría pasar? Entonces, ahí es donde uno plantea toda la idea de este riesgo. Entonces, ¿cuál es mi escenario? ¿Qué espero yo? Es decir,
¿Cuáles tasas tengo yo, no? Dentro de mi estructura, tales, las siguientes tasas. ¿Cómo se afectan o de qué dependen? Entonces, bueno, dependen de las siguientes variables. ¿Y esas variables qué les va a pasar? ¿No? Pues lo siguiente, y hago un análisis económico, estadístico, econométrico, como lo quieran hacer ustedes. Y digo, bueno, pues dado que es lo que yo creo que va a pasar, ¿eso qué implicaría en el valor económico patrimonial y qué implicaría en el margen neto de interés? Eso es lo que uno tiene que pensar. Y dado esos resultados, ¿no? Pues a lo que uno llega finalmente, pues, ¿qué implica eso en la estructura de balance? Entonces, no, esto es malo, esto es bueno. Y si es malo, yo debiera modificar la estructura de balance de cierta manera para cubrirme de ese evento negativo. Y si es bueno, de pronto yo quisiera mover la estructura de balance en otro sentido, pues para que lo bueno se multiplique. Entonces es un poco como ahí les dije todo como el ciclo, ¿no? De lo que uno debiera pensar acá. Entonces, bueno, eso es el tema del marco de gestión. Pues igual debe existir, al igual que en las demás entidades. Dice por acá, contar con supuestos sólidos sobre el comportamiento de los depósitos, de los prepagos y los vencimientos no contractuales. Entonces, de los prepagos, pues se los dije ahorita, y finalmente esto lleva inmerso en toda la discusión la posibilidad de que se efectúen prepagos. Entonces, pues, es una posibilidad, digamos, que dependerá del escenario económico. Usualmente eso influye mucho. Entonces, pues no solo eso, pero eso influye. Entonces, también mi capacidad de pago, y bueno, la caja disponible y otras cosas, pero eso influye mucho. De hecho, hay un Zoom muy chévere que se hace desde Basilea que proponen y es, usted en realidad, o sea, cuando lo que va a decir es ya pasos un poco más avanzados, ¿no? En este riesgo de tasa de interés del bancario, pero lo digo simplemente para que se dé una idea de lo que uno puede trabajar. Y es, claro, usted en realidad debería incluso, si avanza seriamente en este riesgo, pues lo que debería incluso es analizar los comportamientos, pero haciendo segmentación. Eh, ¿Segmentación de qué tipo? Segmentación de clientes, por ejemplo. Entonces, le dicen a uno, vea, usted lo que tiene que hacer es, mire dentro de sus tipos de clientes, qué tipos de clientes tiene usted. Entonces, ahí entra el concepto de los clientes mayoristas, los clientes minoristas, y dentro de ellos hay unas subclasificaciones que uno puede crear. Entonces, le dice, usted debería separarlos y debería hacer análisis independientes para cada grupo de esos clientes. Entonces, uno termina haciendo, pues, modelos de clusters, ¿cierto? Eso es lo que se usa mucho ahí. Entonces uno dice, claro, entonces yo voy a hacer la segmentación, hago clusters, los separo. Por ejemplo, puedo hacer como entes principales, es una forma de hacerlo. Entonces, digamos, uno lo construye, separa los grupos, entonces tiene que tener unos variables de segmentación o de separación, ¿no? Para cada grupo. Y una vez los tengo, yo digo, bueno, entonces, como ya hice los grupos, ¿cierto? Ya identifiqué cuáles son mis grupos de clientes que no se comportan necesariamente igual. Y pues hago, por ejemplo, un análisis sobre el modelo de el prepago por tipo de cliente. Eso es súper chévere, por ejemplo. O sea, eso es bien interesante. Y ahí uno, por ejemplo, puede entender que no todos son iguales. Y no sé, entonces, no, es que bajaron las tasas, el Banco de la República bajó las tasas 300 básicos, entonces va a pasar X evento en el prepago generalizado. Lo más probable es que no. Lo más probable es que no sea generalizado. Uno piensa que sí, pero pues porque no ha hecho segmentación. Pues cuando uno hace la segmentación se da cuenta en muchas entidades que sí son diferentes, que no, o sea, no hay un único grupo, sino que hay algunos grupos. Eso se puede mostrar estadísticamente que son diferentes, con pruebas de hipótesis. Y uno lo separa y después dice, bueno, pues dado que ya lo separé, ¿cuál sería el efecto o el efecto esperado en prepagos o en tasa de prepagos, digamos, en el tiempo de ese tipo de clientes? Entonces, digamos, uno termina segmentando clientes, es una forma de hacerlo. Y, por ejemplo, uno llega a analizar cosas muy chéveres, como por ejemplo, listo, hice grupos, eso va a generar efectos diferentes, pero aparte de que hice grupos, también el efecto de cada grupo puede ser diferente según sea el plazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Que si yo prepago, no estoy diciendo que prepago, no me inventar, entonces, no, es que yo prepago el 5%. Pero ¿cómo así? ¿Va a prepagar el mismo 5% todos los meses? ¿O qué? No, pues digamos, el comportamiento de la vida real de los prepagos no implica tasas constantes de prepago durante la vida de una obligación o de un derecho, ¿no? Bueno, pues ahí se pone más chévere porque es como uno mira el prepago segmentado por tipo de cliente, pero
a plazos, donde ese efecto puede cambiar. Entonces, eso se pone un poquito más interesante. Lo que les digo son simplemente algunas ideas que uno trabaja ya, digamos, un poquito más a fondo en ese tipo de ejercicios. El planteamiento inicial es más simple, por supuesto, pero les dejo algunas ideas que uno puede trabajar en las entidades. Entonces, alguien levantó la mano, pero Gerson, sí, señor. dale. Gracias, Andrei. Gracias, Cristian. Pregunta, Andrei, en este caso, ¿qué variables podríamos tener en cuenta para poder clasificar o hacer esa segmentación? Tú hablas de clientes minoristas, mayoristas, pero de pronto podríamos, y bueno, también de acuerdo al plazo al que se otorgan como tal los créditos, pero digamos, ¿qué variables podrían llegar a ser viables para poder uno, digamos, hacer un modelo de segmentación para Ujú. poder identificar como tal esos prepagos? No sé si de pronto líneas de crédito, Claro. además de plazos, no sé qué otro tipo de variables puedan llegar a ser funcionales y qué tipo de modelo, digamos, uno puede aplicar, si es similar, digamos, a un modelo de segmentación de clúster, o digamos qué tipo de modelo podría ser el adecuado para poder hacer como tal esa segmentación. Claro, no, buenísima la inquietud. Entonces, mira, en segmentación para estos casos particulares, que suele mirar uno, digamos, hay muchas variables, pero te voy a contar un par como para que tengas ahí como de referencia. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira, por ejemplo, desde la cartera de créditos, ¿no? Que es un ejercicio que se hace mucho. Entonces uno dice, vea, entonces, por ejemplo, usted puede separar ese tipo de posibles clientes diferentes por los montos usuales que suelen generar en créditos. Una cosa es una persona que saca créditos de 10 millones frecuentemente y otra cosa es una persona que tiene créditos de 1.000 o de 2.000, ¿no? Entonces, digamos, el monto que se tiene de los créditos en el tiempo de un cliente, porque lo ideal de esto es hacerlo durante la vida del cliente, ¿no? O sea, digamos, no tanto corte transversal, que sería como un punto del tiempo, sino series de tiempo, es lo que uno más usa acá. Porque uno lo que trata de valorar es la vida, ¿no? El comportamiento en la vida de un cliente. Entonces, montos, por ejemplo, es una variable. Entonces, montos pequeños, montos grandes, eso puede generar muchas veces diferenciaciones. Otra variable que uno usa mucho es, por ejemplo, hay ciclos económicos, ¿no? Entonces, tú dices, hay ciclos en los cuales eh, durante un buen tiempo, no sé, años, eso pasa durante años a veces, se dan escenarios, por ejemplo, de incrementos en las tasas de interés. Y hay ciclos en los cuales el escenario del mercado es más bien para que haya reducción de tasas. Entonces, ¿uno qué hace? Pues separa los ciclos, ¿no? Entonces, ciclos de subida, ciclos de bajada, y uno analiza en los ciclos de subida y de bajada cómo se comportan los prepagos de los clientes. Y ahí uno se encuentra, no, vea, pues aunque el ciclo era el mismo, hay un grupo que prepagaba mucho y otro grupo no prepagaba nada. O sea, el prepago, por definición, el prepago histórico, por ciclos económicos, me puede dar información a mí sobre cómo clasificar o segmentar los clientes. Entonces tú tienes el monto, el crédito, que te decía, los ciclos económicos y la evolución del prepago durante los ciclos económicos, por ejemplo. Eh, Otro concepto que se usa mucho también en este tipo de casos es, por ejemplo, la cantidad de productos que tiene un cliente, digamos, bien sea con mi entidad, que eso yo lo puedo tener, o que yo pueda consultar dentro del sistema. Entonces, uno puede separar, por ejemplo, grupos de clientes diciendo cuál es, digamos, la cantidad de productos que tiene el sistema. Y según sean los productos que usa, el cliente puede prepagar más o puede prepagar menos. También de eso depende. Hay clientes que tienen un acceso grande al sistema financiero, pero hay clientes que tienen un acceso pequeño al sistema financiero. Entonces, no sé, una cosa es, no sé, el microcrédito y otra cosa es, no sé, es crédito corporativo, diferente. Entonces, claro, hay una variable que es de acceso. Entonces, obviamente, el acceso que tú tengas a créditos, pues hace que tú seas más prepagador o menos prepagador. Ese tipo de cosas. Ahí te di como tres o cuatro, digamos, variables que se usan. Eh, Esas son las que usualmente se usan, digamos, hay más, pero ahí te doy como una idea. Y, pues, como te cuento, depende mucho de la información disponible. Entonces, uno siempre termina cuando hace las consultorías, digamos, armando bases de datos con los clientes. Y muchas veces, ¿qué tienes? Tal cosa. No, entonces lo tienes a 3 años, lo necesito a 10. Listo. ¿Cuántas variables tienes? Tengo 3. No, necesito 14 variables. Y uno construye, pues se construye en equipo las que se pueden. Obviamente, pues como uno quiere. Entonces el tema es, en función de esa información, pues construir esas segmentaciones. Eso es un poco como la idea. ¿Listo? Bien. Sí, Entonces, señor. Qué pena, Andrei. Esto, variable dependiente o
prácticamente la variable objetivo va a ser la altura en la cual se paga el crédito, ¿cierto? Sí, O digamos, digamos, por ejemplo, si tu por ejemplo, si tu enfoque, enfoque, si tu enfoque es el prepago, tú eres decir, por ejemplo, claro, pues voy a utilizar el prepago o explicarme el prepago en función de otras variables. Entonces, vas a explicar el prepago en función de los ciclos económicos, vas a explicar el prepago en función de los montos de los créditos, vas a explicar el prepago en función de la cantidad de productos que tiene ese cliente en el sistema financiero, ese tipo de cosas. Entonces, digamos, en ese caso en particular, porque hay varios casos, pero en este particular, tú dirías, pues, necesito un conjunto de variables que me expliquen el prepago. Entonces, por ejemplo, uno puede decir incluso, no, pues que yo voy a explicar el prepago a través del mismo prepago, que eso es lo que uno hace, por ejemplo, en modelos autorregresivos, por ejemplo. Entonces, es una forma de hacerlo. Eso, es eso. ¿Listo? listo, muchas gracias. Bien, pues se nos acabó el tiempo, muchachos. Yo voy a cerrar acá las ideas. Bueno, entonces por acá dice medir exposición del RT y LB mediante múltiples escenarios. Ya les conté eso, ¿no? O sea, tener varias posibilidades de escenarios es clave para tomar decisiones. Y analizar desde tiempo. Entonces, claro, o sea, acá hay mezcla de cosas, porque es cree los escenarios, pero no me diga qué va a pasar mañana. O sea, hágame un análisis de horizontes temporales a 2 meses, a 5 meses, a un año, a 2 años. O sea, muéstrame eso. Eso es lo que uno termina haciendo. Y se generar acá métricas tanto para el BIM como para el M&A. Entonces uno termina en realidad, digamos, modelando las dos cosas. Entonces son ejercicios eh, con enfoques diferentes, ¿no? Uno más de capital y valor económico y el otro más desde P&G basado en flujos de cajas, como las dos ideas. Pero los dos claramente, digamos que resultan siendo consecuencia del riesgo de tasa de interés del libro bancario. O sea, finalmente uno orienta todo lo que hace en realidad a esos dos enfoques. Listo, entonces bueno, nada, eso es, yo por acá ya son las 7:32, entonces ya terminamos un poco lo que tenía para hoy, entonces no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud para cerrar, ya daría paso pues a Cristian para que hagamos el cierre, ya nos veríamos pues con ustedes los interesados el lunes ya iniciando nuestro curso. Familia, preguntas, dudas, aclaraciones, sugerencias. Todo está en orden, todo está súper entendido. Bueno, André, como que está todo ok. Se entendió bastante. ¿Me escuchan? Sí, André. Sí, perfecto, tenemos perfecto. Andrés, muy bien, excelente esa manita ahí. Bueno, familia, nos vemos entonces la próxima semana. Diana Lisbeth, qué gusto tenerlos todos esta noche. Andrés Giovanni, Diana Lisbeth, Eduard, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. José, Juan Diego, excelente noche. Estamos en contacto. Nos vemos muy pronto en nuestra sesión en nuestro curso de riesgo de tasa de interés del libro bancario. Y pues nada, un abrazo, excelente noche, dulces sueños. Chao, chao. Bueno, que descansen, gracias.